invito a que hagamos en común, cada uno desde su casa, esta pequeña oración que tenemos en la presentación. Padre bueno, que quiero hacer un alto en el camino, mirar hondo y otear el horizonte para caminar a tu encuentro y contigo al encuentro de tus preferidos. Jesús, Hijo de Dios vivo, quiero permanecer en silencio y escuchar el susurro que trae buenas nuevas cada día para todos los que andamos por la vida. Espíritu de ternura y paciencia, quiero estar contigo para sentir vivir en tu corazón y aprender a vivir contigo en el corazón del mundo. Muy bien, vamos entonces a nuestra reflexión, digamos, de hoy. El magisterio del Papa Francisco propone y promueve una iglesia en salida, una iglesia sinodal, incluyente, una iglesia que sepa, como él lo dice, que sepa primerear, involucrarse, acompañar, una iglesia que sepa fructificar, que sepa festejar, como veíamos en el video, porque es que la alegría del Evangelio debe llenar la vida de cada cristiano, la vida de cada pequeña comunidad y la vida de toda la iglesia. El Papa invita a mantenerse siempre a la escucha del Maestro, del Espíritu, pero también a la escucha de la realidad de nuestro pueblo, porque los clamores de evangelio son cada vez más insistentes. Igualmente, la respuesta que ha tenido de buena parte de la iglesia ha sido también muy buena desde muchos lugares, como desde la Amazonia, desde distintos lugares del mundo, surgen voces que aspiran, que claman por un nuevo modo de ser iglesia. Hay comunidades vivas, dinámicas, que iluminan el firmamento y que proclaman que verdaderamente la iglesia está en efervescencia, está en transformación, que el vino nuevo del Evangelio nos llena del gozo de las bodas con el Cordero. Estamos asistiendo a un momento muy bonito en el que la iglesia se está haciendo cada vez más hermana y aprendiz, que una iglesia con capacidad de oler a oveja, como dice el Papa Francisco, con capacidad de oler a movimientos sociales, de oler a juventud, como lo vemos aquí, una iglesia con capacidad de oler a gente sencilla y orante. Apostarle entonces a un nuevo modo de ser iglesia no es una moda, ni es una urgencia. Es que como la iglesia está perdiendo, en otros lugares del mundo está perdiendo fieles, entonces hay que hacer un modo distinto de ser iglesia. No es una moda, no es una urgencia, no es el temor por la pérdida de fieles. Como nos dice el icono de este trienio, de este trienio, la madre de Caná nos está urgiendo: hagan todo lo que Él les diga, ya es la hora. Este es un llamado de la Rúa divina, del Espíritu de Dios, que nos dirige a través del Papa Francisco y a través de las aspiraciones de nuestros pueblos. Por eso la vida consagrada, la vida religiosa, no puede sino responder a este kairos, a este tiempo del Espíritu. No podemos ser menos ni estar ausentes. El Papa Francisco ha venido impulsando prácticamente desde el inicio de su ministerio. Rafa, por ejemplo, insiste como desde el principio del ministerio el Papa Francisco ya había venido impulsando la sinodalidad como el nuevo modo de ser iglesia. Y ustedes, como lo recordaba el padre Eddie, en el taller pasado lo trabajaron con Rafael Luciani, y lo que dije en ese momento lo repito aquí, ya que estamos todos. Es sin duda una de las personas que más ha trabajado el tema de la sinodalidad. Hoy, más que ilustrarnos en torno a estas cuestiones del nuevo modo de ser iglesia,
Las invito, hermanas, los invito a que entremos de corazón. ¿Qué implica para nosotros como vida religiosa este nuevo modo de ser iglesia? ¿Cómo podemos aportarle a este proceso? ¿Qué podemos darle al mundo? ¿Qué podemos darle a la iglesia para ayudarle en este camino de ser una respuesta más clara y eficaz al Espíritu de Dios? Tomamos como punto de partida la Asamblea de Jerusalén, la Asamblea de los Apóstoles en Jerusalén. Algunos la llaman el primer concilio. A mí me parece un poco exagerado porque la palabra concilio suena a una iglesia más estructurada, más estable inclusive. Más que un concilio, pues fue la Asamblea de los Apóstoles en Jerusalén. Y vamos entonces a hacer una pequeña reflexión sobre esta asamblea que está narrada 2 veces, está narrada en Hechos 15, como ustedes lo tienen ahí, y en Gálatas 2. Y además vamos a trabajar también el texto que le sigue inmediatamente a Gálatas, como lo vamos a ver a continuación. Recuerdan ustedes la Asamblea de Jerusalén, dice Hechos 15, que la comunidad de Antioquía envió a Pablo, a Bernabé y a Tito, los envió a Jerusalén a que consultaran con los apóstoles acerca de los nuevos miembros que estaban llegando a la iglesia, a las comunidades, porque eran miembros que venían del mundo gentil. Había una fórmula, y es que si ellos tenían que ser judaizados, entonces la fórmula es si ellos tenían que ser circuncidados. Y entonces Pablo, Bernabé y Tito fueron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Lo que sucedió en esa reunión lo cuenta Hechos 15, diciendo que hubo discusiones y que llegaron al final a acuerdos. También lo cuenta Pablo en la carta a los Gálatas en 2:1 al 10. Pero entre los dos relatos son distintos y en eso hay que prestar atención. Hechos tiene una perspectiva teológica distinta a la de Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta apasionada de Pablo en la que Pablo defiende su predicación. Es la carta de un converso, además, es la carta de un converso y eso tiene también sus connotaciones. Es una carta apasionada, Hechos es un escrito sereno. El interés general de Hechos es mostrar cómo se va expandiendo el Evangelio. El interés de Gálatas es clarificar la predicación de Pablo. Entonces hay algunas diferencias entre la narración que hace Hechos y el recuerdo de Gálatas. Hay algunas diferencias, básicamente, y las más grandes son 2. Según Hechos, Pablo, Bernabé y Tito fueron enviados por la comunidad de Antioquía a Jerusalén. Según dice Gálatas, dice, yo fui, pasados 14 años después de mi conversión, yo fui movido por una revelación. Dice que fue a Jerusalén. Esa es una diferencia entre los dos relatos. Y la otra diferencia es que según Hechos, la reunión terminó con una carta que mandaron los de Jerusalén a los de Antioquía y la mandaron con Pablo. Y ahí les daban algunas recomendaciones muy genéricas. Pablo no cuenta nada de esa carta, nada, y más bien parece suponer que no hubo carta, pero no importa. Más allá de esas diferencias entre los dos escritos, más allá de esas diferencias, entonces también hay lo esencial, los dos relatos coinciden en 3 cosas importantes. En esa reunión en Jerusalén hubo 3 tipos de participantes. Estuvo Pablo, Bernabé y Tito, Silas, estuvieron de parte de Antioquía. Estuvieron Pedro y Santiago de parte de los de Jerusalén. Y hubo un tercer grupo que querían imponer la circuncisión a los gentiles, como quien dice que los más, vamos a decirlo así, como los más tradicionalistas, los de corte más judío, que querían que también los que llegaban al cristianismo del mundo de la gentilidad
asumieran las prácticas judías. Entonces hubo esos tres participantes. Y en eso coinciden los dos textos. Coinciden en que Jerusalén reconoció que Pablo era el misionero entre los gentiles. Entonces Jerusalén reconoció la misión paulina. Inclusive Pablo en Gálatas dice que al final nos extendieron la mano en señal de comunión. Es una forma de decir que avalaron, que reconocieron, que legitimaron la misión de Pablo entre los gentiles, pero que tiene incidencias socioculturales, o más bien raíces socioculturales. Y ese problema era si los gentiles podían entrar a la iglesia sin tener exigencias, digamos, de hacerse judíos y de asumir ciertas prácticas judías antes de entrar a la iglesia. Algunos querían imponerles a los que querían convertirse del paganismo al cristianismo, querían imponerles, me perdonan la expresión, una especie de noviciado o de una especie de propedéutico, pues, y entonces que tenían que hacerse judíos. Y ese era el problema. Pero el problema se solucionó. No es necesario circuncidar a los que llegan del paganismo. También hay algo muy importante para nuestra vida religiosa. Pablo reconoce que necesita actuar en comunión con la comunidad de Jerusalén para poder solucionar los problemas de la iglesia. Pablo no cree que él solito pueda solucionar los problemas de la iglesia, sino que va hasta Jerusalén a consultar con los apóstoles de Jerusalén. Ese rasgo de comunión es muy interesante y ayuda a entender mejor tanto a Pablo como el cristianismo naciente. Luego, es muy interesante que hay distintas opiniones, que todas son escuchadas, todas son discernidas. No basta con decir que uno opina A y el otro opina B y listo. No, sino que se somete a discusión, a discernimiento. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento no emplea esos términos que empleamos nosotros, sino que dice que dialogaron o que discutieron, pero esos son los términos para decir que hubo discernimiento de todas las opiniones. Todas fueron explicadas, todas, y todas fueron discernidas. Ese fue un proceso de discernimiento comunitario. Cada uno de los escritos lo dice de distintas maneras, de acuerdo con sus intereses teológicos, con las exigencias del escrito, porque no es lo mismo una carta que un escrito como Hechos de los Apóstoles. Entonces obviamente eso afecta la manera de presentar los datos. Pero a mí me parece muy interesante que Hechos y Gálatas no están de acuerdo en algunos datos, y sin embargo los dos textos son canónicos. Uno lee Hechos de los Apóstoles y dice palabra de Dios, y lee Gálatas y dice palabra de Dios. Los dos escritos son canónicos, es decir, en el Nuevo Testamento no hay una verdad única, una verdad oficial, una verdad que se impone. La única verdad es Jesucristo, no más. Y los discípulos, la iglesia va buscando caminos de expresión, caminos de evangelización, caminos para hacer presente al Señor Jesús en la historia, pero no hay una verdad única y definitiva. Interesante que llegaron a un acuerdo, como debe ser, a un acuerdo, y que ese acuerdo tenía exigencias para las dos partes. A los de Jerusalén de pronto no querían, sobre todo algunos, los de Jerusalén algunos no querían, pero terminaron aceptando que efectivamente que los gentiles, paganos o no judíos, que los no judíos también podían entrar a la iglesia sin necesidad de pasar por el judaísmo o por ciertas prácticas judías. Eso lo tuvieron que aceptar los de Jerusalén. Y los de Antioquía, pues, y Pablo tuvo que aceptar, pues,
que él no trabajaba solo, que él no era una rueda suelta, que él siempre debía estar en comunión con Jerusalén, y que iba a ayudarlos económicamente, que iba a favorecer las colectas en favor de Jerusalén. Además es muy interesante que ninguna visión se impuso. Mejor dicho, aquí no hubo vencedores, no hubo vencedores. No fue un diálogo de hermanitos que se entendían muy bien, de hermanitas que se entendían muy bien, y que todo fue así tan decente con la pierna cruzada como damas y caballeros. No, eso no. Hay que tratar de no idealizar las comunidades primitivas. Esas no eran de ángeles, sino de hombres y mujeres, ¿no? Entonces fue un diálogo duro e intenso, pero no hubo vencedores. ¿Por qué? Porque no toda la iglesia se va a judaizar, como hicieron algunos de Jerusalén, ni toda la iglesia va a ser como lo quería Pablo. No, la iglesia era distinta porque tenía distintas ramas, distintas expresiones, y eso precisamente mostraba la riqueza de la iglesia. Era diversa, y al ser diversa expresaba mejor los dones del Espíritu de Dios. Y finalmente hubo progresos, hubo crecimientos eclesiales y pastorales para unos y para otros. Ese es uno de los frutos del discernimiento, uno de los frutos del diálogo, el crecimiento eclesial. De nada hubiera valido que uno hubiera, entre comillas, vencido. Lo que hubiera creado sería resentimientos y divisiones, pero no crecimiento. Cuando hay discernimiento comunitario hay crecimiento. Cuando no hay discernimiento, pues hay imposición de una parte o de la otra. Y en nuestro caso, por ejemplo, puede haber imposición de la autoridad o imposición del súbdito, por decirlo de esa manera, de los hermanos de la comunidad. Lo que se requiere es discernimiento. Todas estas, como ustedes ven, hermanas y hermanos, todas estas son lecciones para nuestra vida consagrada, para nuestra vida religiosa. ¿Cómo enfrentamos los problemas y dificultades? ¿Cómo los enfrentamos en nuestras comunidades locales, en nuestras provincias, en la iglesia? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿No es cierto que muchas veces preferimos dilatarlos, evadirlos, dejarlos para después, en vez de asumirlos, de tratarlos? A veces preferimos que pasen tiempo, creyendo que, como decimos popularmente, al menos en Colombia, que el tiempo todo lo cura. Y resulta que muchísimas veces el tiempo todo lo empeora, porque es como una enfermedad que cuanto más se dilate, más y más y más daño hace. Bien, pero ahí no terminó el problema. Yo dije que había terminado Hechos y Gálatas diciendo posiblemente la carta, ¿no?, que nos dieron la mano en señal de aprobación. Ahí no terminó el problema. El problema continuó. Y el enriquecimiento para nosotros también continuó. ¿Por qué? Porque resulta que después sucedió un episodio muy interesante y muy aleccionador, que desafortunadamente solo está narrado en Gálatas. Aquí tienen la cita, Gálatas 2, 11 al 14. Desafortunadamente este episodio que vamos a leer solo está narrado en Gálatas y no está narrado, por ejemplo, en Hechos, o no está narrado, no tenemos otra narración, porque sería interesante conocer los distintos puntos de vista. Esta que vamos a leer es la narración de Pablo, un texto escueto, y habla Pablo, que es uno de los participantes, es uno de los implicados, y habla con acaloramiento partidista, como siempre sucede, que cuando termina una confrontación uno queda con la cabeza caliente, claro. Entonces, ¿qué dice Pablo? Después de narrar lo que pasó en Antioquía, dice que ellos volvieron a Antioquía, ¿no?, que volvieron a su vida normal. Dice: mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes de que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron,
se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, ya no eres judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizarse? ¿Cómo fuerzas a los gentiles a judaizarse? Hermoso, hermoso este episodio. ¿Qué hay detrás de este episodio para que nosotros lo entendamos nosotras y le saquemos enseñanzas para nuestra vida religiosa, nuestra vida consagrada? Resulta que en Antioquía, como en todas las comunidades cristianas primeras, los creyentes se reunían no en iglesias que todavía no existían ni en capillas, sino en la casa de alguno de los compañeros de comunidad, de alguno de los hermanos de comunidad, de alguna familia, en la casa más grande, donde hubiera una sala o un patio para reunirse y estar juntos, leer, si tenían escritos, pues leer lo que hoy son los evangelios o los primeros escritos de los evangelios, celebrar lo que llamamos la fracción del pan, en ese momento lo llamaban la fracción del pan o la cena de Jesús, y además después terminaba la reunión con un compartir fraterno, con un ágape, y comían todos juntos porque eran cristianos. Había algunos en Antioquía, algunos que antes de ser cristianos habían sido judíos, había otros que antes de ser cristianos habían sido de otras religiones no judías. Los judíos llamaban a esos paganos o gentiles, pero en la comunidad eran todos cristianos, y a la hora de estar juntos ya el pasado como que había quedado a un lado porque ahora eran cristianos. Cuando llegó Pedro o Cefas, él vio esa situación y se integró. Pedro venía de Jerusalén, donde todos eran judíos o eran cristianos que antes habían sido judíos, judeocristianos. Pedro llegó y se insertó en esa realidad y la vivió con toda normalidad. Y después llegaron unos de Antioquía, unos de Santiago, dice, o sea, de Jerusalén, unos del grupo de Santiago. No Santiago el apóstol, sino del grupo de Santiago. Llegaron a Antioquía y vieron esa situación. Entonces resulta que aún hoy, para un judío ortodoxo no puede compartir la mesa con uno que no sea judío. Puede que el otro judío no sea tan ortodoxo como él, puede ser muy laico, pero si es judío no importa, pero no puede ser judío. Entonces llegaron los de Santiago, que eran judaizantes, que eran de un pasado judío muy fuerte, y le dijeron a Pedro: oiga, hermano, usted que es judío, ¿cómo come con paganos? A ellos se les olvidó un datico muy pequeñito, y es que Pedro ya no era judío, Pedro era cristiano, y los otros no eran paganos, eran cristianos. Se les olvidó ese detallito, esa pequeñez. Entonces Pedro cayó en la cuenta y dejó de comer, dejó de compartir con la comunidad. Los otros judeocristianos que había en la comunidad también dejaron de compartir. Dañaron de raíz la vida de la comunidad. La dañaron de raíz. Tanto que Pablo se enojó. Pablo vivía en Antioquía, Pablo era de esa comunidad. Pablo se enojó, rompió con la comunidad, incluyendo con su gran amigo Bernabé, y se fue para la otra punta de la península turca que llamamos hoy, que en esa época llamaba el Asia, para la península asiática, hacia el lado de Grecia, se fue hacia el occidente y rompió definitivamente con la comunidad de Antioquía. Esa ruptura ocasionó que Pablo en adelante comenzara a llevar el evangelio del Señor libre de toda hipoteca cultural, a comenzar a predicar el evangelio verdaderamente como una acogida a todo hombre y mujer, una acogida de parte de Dios a todo hombre y mujer. Y Antioquía, desgraciadamente, pues es una de las iglesias madres de la cristiandad antigua, pero Antioquía sí perdió mucho
de ser uno de los centros, hubiera sido, mejor dicho, más importante si Pablo hubiera seguido en Antioquía. ¿Cómo leer ese episodio? Es lo que nos interesa. ¿Cómo leer este episodio desde el punto de vista de la sinodalidad? ¿Cómo nos ayuda este episodio a caminar en un nuevo modo de ser iglesia? Que eso es muy importante para nosotros. No solo acordarnos lo que pasó, que eso es como hacer arqueología religiosa, interesante, pero a veces no tan rica para la vida cotidiana, que es lo que nos interesa. ¿Cómo nos ayuda este episodio a construir, a caminar en un nuevo modo de ser iglesia? Que es lo que queremos trabajar hoy. Ante todo, podría pensarse que Pablo es un altanero, un tipo soberbio, y que él lo que quería era imponer su voluntad en Antioquía. Yo no sé si eso era así, yo no sé si Pablo sería altanero, soberbio o no, y el que Pablo quería imponer su voluntad, como a veces nos pasa a los religiosos, a los superiores o superioras, que a veces pues hasta hablamos mal de la persona que nos contradice. No hubo altanería de parte de Pablo. Lo que hubo fundamentalmente fue coherencia con las decisiones que habían tomado en Jerusalén, con las decisiones anteriores. Pablo defiende con toda lucidez, pero también con todo temple, no su posición personal, sino los acuerdos alcanzados, los acuerdos que ya habían alcanzado, como, para decirlo de una manera, como el Vaticano II. Defiende el Vaticano II con pies y manos. ¿Por qué? Porque resulta que lo que hubo en Jerusalén fue algo muy importante. Vean, en Jerusalén, estaban todos, o sea, las tres partes, estaban todos. Dos, en Jerusalén hubo un proceso de discusión, de discernimiento. Y tres, llegaron a acuerdos comunes. Un proceso muy bonito y muy eclesial, muy cristiano. ¿Qué hubo en cambio en Antioquía? Imposición. Llegaron unos a imponer y a dañar. Realmente lo que hubo en Antioquía, sobre todo de parte en este caso de Pedro, pues fue una reacción partidista, tomó partido por los judeocristianos en vez de invitar al diálogo, al discernimiento, ¿no? A partir de ese momento, Pablo entonces se va a dedicar no solo a evangelizar a los gentiles, sí, se va a dedicar a evangelizar a los gentiles, pero me parece que ese es solo un aspecto y no necesariamente el más rico. Sobre todo, Pablo a partir de ese momento cae en la cuenta de algo que le hizo mucho bien a la iglesia, que fue Pablo cayó en la cuenta que la salvación venía únicamente por gracia de Dios y no por las obras humanas. Eso es lo que se llama el primado de la gracia, ¿no? O la justificación por la gracia que nos hizo caer en cuenta Lutero hace 503 años y que tanto bien también le ha hecho a la iglesia, inclusive a la iglesia católica, ¿no? El primado de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que cada uno puede actuar como se le antoje, que cada uno puede llevar el tipo de vida que se le antoje. No, que el cristiano ya, y todo el mundo pues puede acceder ya a la salvación, no porque se la merezca. Yo me salvo no porque yo sea bueno, sino porque hay uno que es bueno y porque dio su vida por toda la humanidad. Ahora yo actúo de manera moral, de manera ética, para responderle a él. Entonces las obras del cristiano son una respuesta a la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es gratuita, porque la gracia se nos da a los pecadores. Apenas habrá uno que muera por un amigo. Pero la prueba de cuándo nos ama Dios es que Cristo entregó su vida por todos, dirá Pablo, ¿cierto? Cristo entregó su vida por todos, para la salvación de todos. Por eso la reacción de Pablo va a ser, y la teología que va a elaborar Pablo va a ser fundamental y de una ayuda importantísima para la iglesia de todos los tiempos. Además, Pablo se va a dedicar a construir una iglesia verdaderamente universal, una iglesia verdaderamente no en el sentido partidista, sino en el sentido auténtico del término, verdaderamente católica.
Una va a mostrar cómo los cristianos, en la carta a los Gálatas, después de este episodio en el capítulo 3, tiene 2 textos fabulosos, 3 y 4, 2 textos fabulosos en los que toma el ejemplo de Abraham y después de las 2 mujeres de Abraham, de Agar y Sara, para decir que los cristianos son verdaderamente los hijos de la promesa y que Dios, en el nuevo pueblo de Dios, en los cristianos, Dios realiza toda su obra de salvación. Y finalmente Pablo se va a dedicar a fundar unas comunidades participativas con una rica pluralidad ministerial, no unos ministros varones, élites, que tienen todos los poderes, no, sino una rica pluralidad ministerial, comunidades donde los coordinadores eran varones, o donde en otras eran mujeres, en otras eran matrimonios, ¿sí? Los responsables las responsables de la comunidad, y donde tampoco, por supuesto, había una jerarquía ni una sacralización del ministerio, ni mucho menos el ministerio era pensado desde esquemas de género, solo para los varones, o de generación para los ancianos o para los mayores de edad, no, sino unas comunidades donde lo importante era la vida al servicio de la misión. Y aquí sí que quedan muchos interrogantes para nuestra vida religiosa, pero muchísimos. Si lo determinante para la Iglesia pasa por la profecía de la fraternidad, entonces la vida religiosa está llamada a ser la abanderada de la sinodalidad en este kairos eclesial que estamos viviendo. Si lo fundamental, si lo determinante es la profecía de la fraternidad, nosotros estamos llamados a vivir, estar en la frontera, estar al frente en este proceso de construcción de un nuevo modo de ser iglesia. Si lo fundamental es el servicio carismático, lo fundamental de la vida religiosa no son nuestras obras, ni nuestros vestidos, sino el servicio carismático que prestamos a la iglesia y a la sociedad. Eso es lo fundamental. Entonces nosotros estamos llamados, invitados, exigidos a vivir, a fortalecer la relacionalidad entre nosotros, a fortalecer la comunión entre nosotros, la intercongregacionalidad, la interculturalidad, la itinerancia, como fuimos fundadas y fundados para la itinerancia. No es verdad, mis hermanas, mis hermanos, no es verdad que nosotros a veces preferimos aislarnos en nuestras islas congregacionales o provinciales para no desacomodarnos ni comprometernos, y entonces a veces me quedo más en mi sola organización comunitaria, en mi solo horario, para no ir más allá en el compromiso. No es verdad que a veces nos quedamos en lo solo intraeclesial, sobre todo nosotros los varones, en lo clerical, solo en eso, pensando que ese es el mejor servicio que podemos prestar a la iglesia, en vez de ir a las fronteras de la evangelización, como nos lo exigen nuestros carismas, nuestra identidad de religiosas o de religiosos. Si Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro, él dice: yo mismo me enfrenté con Pedro, yo mismo le llamé la atención porque estaba actuando como un insensato, y me enfrenté cara a cara con él y le dije: si tú siendo judío ya no vives como judío, tú que naciste como un judío ya no vives como judío, ¿cómo quieres que los que no nacieron como judíos vivan ahora como judíos? Si Pablo se enfrentó con Pedro, ¿por qué a veces sentimos tanto temor a disentir, a tomar distancia de la institución? No por tomar distancia, sino por fidelidad al Evangelio. ¿Por qué a veces nos gusta tanto plegarnos, y a veces a costa de elementos de nuestra fidelidad vocacional? Si lo decisivo en la iglesia es la misión, ¿por qué seguir apegados a puestos,
a jerarquías que nos encadenan. Y en esto tanto los varones como las mujeres, porque a veces más clericales que nosotros son las hermanas religiosas. Entonces, ¿por qué seguir apegados a puestos, a jerarquías que nos encadenan, que no nos dejan oír el grito de los pobres y de las víctimas de nuestros sistemas de poder? Recordemos que sinodalidad es caminar juntos. Caminar juntos exige que estemos en actitud de escucha, en actitud de discernimiento, obviamente en común. Por eso mismo la vida religiosa y la vida consagrada tienen una riqueza enorme, enorme que ofrecerle a la Iglesia en este momento tan bonito que estamos viviendo. No podemos ser inferiores a este reto. No podemos andar como los perros en misa con el rabo entre las piernas, nosotras y nosotros los religiosos. Al contrario, debemos ser los abanderados en este proceso de crecimiento eclesial. Que el Espíritu del Señor nos siga dotando de la parresía, de la libertad, del coraje que necesitamos para vivir así nuestra consagración religiosa. Les invito entonces, vamos a plantear algunas preguntas, las dejamos aquí y como va a continuar, ahí se pueden quedar para que ustedes la reflexionen y después, no sé a qué momento nos reunimos y dialogamos en torno a estas preguntas antes de nuestra celebración de la Eucaristía. Entonces son estas tres preguntas. ¿Qué desafíos plantea el nuevo modo de ser iglesia? ¿Qué desafíos nos plantea a los procesos de diálogo y discernimiento a todos los niveles de la vida consagrada? Digo vida consagrada y no vida religiosa porque sé que hay algunas personas que no son religiosos y que están también participando, o que puede haber y que están participando, y que son de vida consagrada pero no religiosa. ¿Qué desafíos nos plantea este nuevo modo de ser iglesia a los procesos de diálogo y discernimiento? En segundo lugar, ¿cuál es el servicio de autoridad que se requiere en la vida consagrada para asumir el caminar juntos con toda la iglesia? ¿Qué tipo de autoridad se requiere? Yo creo que esto nos hace mucho bien a nosotras y a nosotros reflexionar sobre el servicio de autoridad tan necesario, tan carismático, porque es un servicio carismático, pero que a veces es fuente de tensiones o por los problemas de uno o por los problemas de los otros, o por los problemas de quien ejerce la autoridad o por los problemas de quienes no la queremos, nos resistimos a ella y no la queremos disfrutar, porque también es para disfrutar la autoridad. Y tercera y última, los mecanismos e instancias que tenemos en la vida consagrada para responder los conflictos internos o con otros agentes externos son los adecuados. Esos mecanismos que tenemos, esas instancias que tenemos para resolverse a los conflictos internos o los conflictos con otros agentes externos son los adecuados. ¿Qué otro tipo de medios serán necesarios para resolver nuestros conflictos a la manera como Pablo nos enseñó hoy? Es decir, para resolverlos de tal manera que ganemos, como decíamos al hablar de Pablo y la comunidad de Antioquía, que haya progreso, que el conflicto sea un momento para construir iglesia y no para dividir, como sucedió en Antioquía, sino que sea como sucedió en Jerusalén, un momento para crecer juntas y juntos, aunque y sobre todo, principalmente porque ninguno gana, sino sobre todo porque nos escuchamos, discernimos y ganamos. Este nuevo modo de ser iglesia, ¿qué desafío le plantea a los procesos de diálogo y discernimiento a todos los niveles en la vida religiosa? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que están en sintonía a través de medios y te retiro de verdad. Padre Tarcisio, excelente su disertación. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, los desafíos que de alguna forma nosotros estábamos viendo vienen a ser de una forma muy personal en nosotros mismos a la luz de la fe.
Si bien estamos hablando de que por lo menos en nuestra congregación el padre Alberione siempre estaba a la vanguardia de la situación social, la situación eclesial que está viviendo en este momento. Y de esa forma nosotros, ejemplo de ello, tenemos que, a la luz de la fe, a la luz de nuestra vida religiosa, a la luz de nuestra espiritualidad, dar frente a los problemas que estamos viviendo en la sociedad, según el carisma o de alguna forma el campo en que nosotros nos desarrollamos. Nosotros, por nuestro carisma, vamos a ese encuentro de ese hermano por medio de los medios de comunicación. De pronto ustedes, de una forma más pastoral, salen a las calles, van a darle esa compañía, esa mano ayuda de forma más personal. En cambio nosotros, desde nuestra congregación, desde nuestra casa de formación, nos valemos de todos los medios más rápidos para llegar a esas personas que no conocen del Evangelio. Entonces, claro está, para darle frente a esa situación, nosotros, decía la hermana Elizabeth, es un vaciarse de nosotros mismos para llenarnos de la gracia de Dios, vivir plenamente el Evangelio, nosotros convencernos de eso y darle frente a la comunidad, darle frente a las personas que lo necesitan. Si bien es cierto, podemos de alguna forma comunicar muy bonito, hacer un buen trabajo por la parte audiovisual, de diseño, bonitas conferencias, pero de alguna forma para cambiar el mundo o para cambiar vivir de la iglesia, tenemos que cambiar nosotros primero. Al dar ese primer paso, ya nosotros podremos irradiar la luz de Cristo a esas personas que de alguna forma están apagadas de Dios, y esas personas podrán llenarse de Dios, y así será una cadena que se irá dando por todas partes. Y esa persona, igual en su casa, en su círculo social, será de alguna forma un púlpito del amor de Dios. Amén. Yo quería decir también que la sinodalidad es un tremendo desafío, o sea, es un gran reto para como ponerlo en práctica, y exige de nosotros como nuevas actitudes, de eso de descentrarnos desde el servicio a la autoridad, desde el discernimiento, darnos también humildad, capacidad de escucha y cómo llegar a acuerdos consensuados. No es nada fácil en este tiempo, ya que digamos que todos salimos a ruedo con muchas cosas, muchísima gente preparada en el nivel de vida religiosa, a nivel del alcado, y llegar a acuerdos a veces no es tan sencillo. Acuerdos consensuados donde todos se sientan escuchados, tomados en cuenta, y que, como estaba explicando el padre Tarcisio, podamos sentirnos contentos en el ganar. Y eso exige también ciertas habilidades que nosotros tengamos para relacionarnos y para los que ejercemos una autoridad, y también en el discernimiento, dar todas las oportunidades, todas las posibilidades, y poder llegar a situarnos desde el ámbito de unos con otros como hermanos, fraternos. Es un gran desafío en este tiempo, en donde la autoridad la autoridad como tal, pues en la sociedad está como diluida, y los procesos de democratización en las cosas lo hacen difícil. No es tan fácil someter una decisión y llegar a un acuerdo y que todos estemos conformes con el ganar. Exige unas actitudes y exige un espíritu nuevo. Pienso que también es un proceso de conversión personal que tenemos nosotros que pedir al Señor para ponernos a tono con la sinodalidad. Creo que no es nada fácil para la iglesia en este tiempo y para la sociedad, para las familias, para los grupos, donde hemos vivido fuertemente procesos de jerarquización, y bueno, es una conversión continua. Exige mucho de nosotros, y para ponernos a tono tenemos que estar como en ese continuo espíritu de oración, de silencio, de contemplación del Evangelio, y de pedir de nosotros la conversión de las actitudes que nos ayudan a encontrarnos con el otro de igual a igual, construyendo fraternidad, construyendo comunión. Pienso que genera muchas tensiones también, y que no es fácil esta parte del crecimiento fraterno, aceptando al otro como es, reconociendo sus capacidades, sus habilidades, sus actitudes,
todo lo que tiene y luego que eso se pueda poner en común para generar espacios de participación y espacios nuevos que requiere la sociedad y que requiere la iglesia. Buenos días, las hermanas de San José de Tarbes de la comunidad de La Florida. Yo lo colocaba en el chat. Escuchar a todos, ¿verdad? Sería una primera actitud para mí, sin discriminar a nadie, porque el Espíritu habla por todos. Y sí quisiera poner el acento en que el Espíritu habla por todos, porque esa sería la actitud para mí de fondo que tendríamos que tener todos cuando estamos tratando de llevar adelante esta autoridad o este buscar en sinodalidad. Cada quien buscando lo que Dios nos está diciendo y no tanto imponer mi posición personal o mis criterios tecnológicos, mis criterios, sino qué quiere Dios en este momento y involucrar a todos los que en esa decisión van a salir de alguna forma tocados, afectados. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Muy interesante, me ha hecho pensar mucho, primero, el evitar el miedo al conflicto, que es propio en la Iglesia de querer todo, ser muy realistas y como tapar los conflictos, ¿verdad? Y vemos en los textos bíblicos cómo el conflicto estaba al comienzo de la Iglesia y cómo existían diferentes grupos. Eso me parece muy importante nunca olvidarlo, ¿verdad? Porque la vida eclesial es esta también. Tanto en la vida consagrada como en la vida eclesial hay diferentes grupos, movimientos y muy diferentes sensibilidades. El hecho de aunarnos todos y juntarnos es muy importante. La otra cosa es cómo el conflicto nace justo del centro de la comunidad, que es la fracción del pan, que es la comida compartida. Y eso se repite incluso en la primera carta a los Corintios. Pablo encuentra las mismas dificultades también en sus comunidades en la fracción del pan. Y sin embargo es el signo de la unión, la Eucaristía. Creo que eso es muy importante para meditar y orar. ¿Cómo son las misas, las Eucaristías? ¿Cómo es la participación? ¿Cómo es la acogida a todos? Y luego la reflexión sobre la autoridad. La vida religiosa inicialmente fue muy sinodal, muy comunitaria, pero con el paso del tiempo se fue jerarquizando. Y las congregaciones últimas, que no somos la mayoría, a partir del siglo XVII-XVIII, somos muy jerárquicas en la autoridad. En ese sentido, es recuperar también el espíritu capitular, sinodal de muchas órdenes, esas formas de cómo la toma de decisiones se haga en la comunidad y cómo el superior, la superiora, no sean ellos lo que hagan todo, ¿verdad? Porque a veces nos gusta mucho hablar de la Iglesia, criticamos la Iglesia, pero la misma vida religiosa tiene todavía muchos tics autoritarios en cosas muy pequeñas y hasta elementales de la vida humana. Yo pienso que es algo muy importante. Y finalmente, el gran reto que tenemos como toda Iglesia es que la sociedad moderna es individualista, que la tendencia es que el proyecto personal está por encima de todo lo demás, en la educación y en la cultura. Eso afecta a cómo vivir la Iglesia, la comunión, cómo dialogar y cómo vivir la sinodalidad. Nuestra sociedad no tiene visiones ya de conjunto, es una sociedad muy dividida por grupos parciales, por sectores, y donde el individuo es el centro. Eso lo tenemos introyectado ya todos los jóvenes, todos los adultos, y es el peligro, ¿verdad? En ese sentido, que a lo mejor en otras épocas se da mucho menos, pienso yo. Pero muy interesante, creo que en el fondo es un tema eclesial. Cuando vemos la Trinidad, va a venir también todo muy interesante. Muchas gracias, y sobre todo el tema eucarístico ha hecho mucho pensar. El conflicto nace en la Eucaristía, ahí se manifiesta la división, la fracción del pan, y se mantendrá en Pablo, en las comunidades paulinas, y es un indicativo de cómo vivimos la comunión, cómo vivimos la eclesialidad nosotros, cómo es las Eucaristías, cómo son. Muchas gracias.
Gracias, José Manuel. Si me permite, a mí no me gusta hablar sino escuchar, pero si me permite es que me hizo pensar obviamente en 1 Corintios 11, obviamente, ¿no? A nosotros nos gusta mucho como católicos y como jerarcas, nos gusta mucho recurrir a 1 Corintios 11 porque Pablo dice, yo les transmito lo que a mi vez recibí, y viene la fórmula pues, de la eucarística. Y entonces nosotros leemos desde ese versículo y no leemos antes ni contextualizamos. Y resulta que Pablo le recuerda eso a una comunidad dividida y abusiva, que era la comunidad de Corinto. Entonces le está diciendo, el que no comparte es reo de muerte, no comulga dignamente, el que no comparte, no el que no hace el lavabo. ¿Sí? Es muy interesante, me hizo pensar mucho esa relación entre conflicto y Eucaristía, cómo se da a raíz de la fracción del pan, pero se soluciona en la fracción del pan. Muy interesante eso, Padre, gracias. Y gracias a todos. Hermanos, antes de irnos retirando, por favor, todas las cámaras abiertas para la foto final y agradecerles en nombre de la Secretaría, como estaba diciendo la hermana Fabiola, no solo por la presencia, sino por el acompañamiento continuo que hacen desde su comunidad. Mil gracias, Padre Tarcisio, hermana Elizabeth. Que el Señor siga fortaleciendo nuestra misión en cada uno de los lugares en que nos siembra, para seguir siendo signos de esperanza, de intercongregacionalidad y interculturalidad para dar a conocer a Jesús. Feliz jornada. Muchas gracias. Con todo gusto. Un abrazo, hermanos y hermanos, el pueblo venezolano. Gracias, gracias. Que tengan un buen almuerzo y una feliz tarde. Igualmente. Buen provecho.